Eché a mi hermano de casa porque arruinó mi relación. Y aunque todavía me duele, sé que si no lo hacía, iba a perder a la única mujer que realmente he amado. Esa frase sigue persiguiéndome incluso en los días en que intento convencerme de que no tenía otra alternativa. Suena dura, suena egoísta, suena cruel, pero la verdad es que llegar a ese límite no fue algo inmediato ni impulsivo. Fue el resultado de años de lealtad rota, de heridas pequeñas que se fueron acumulando hasta volverse imposibles de ignorar. Me llamo Daniel. Tengo 31 años. Mi hermano, Luis, tiene 27. Y aunque mucha gente piensa que los hermanos son inseparables por naturaleza, la realidad es más compleja. A veces, la sangre une, y otras veces, la sangre duele. Desde pequeños, Luis y yo crecimos prácticamente solos emocionalmente. Nuestros padres trabajaban todo el día, discutían todas las noches y nos dejaban a nosotros dos como único refugio. Yo era el mayor, el responsable, el que entendía antes que el que había cosas que no iban a mejorar por más que lo deseáramos. Luis, en cambio, tenía esa mezcla entre inocencia y rebeldía que lo hacía buscar afecto en cualquier lado, incluso en lugares donde nunca lo encontraría. Durante muchos años sentí que mi papel era cargarlo, ayudarlo, protegerlo, ser el muro que paraba los golpes para que él no los recibiera. Pero mientras yo crecía, maduraba, conseguía trabajo, pareja, estabilidad, él parecía quedar atrapado en una adolescencia eterna, saltando de un empleo a otro, empezando proyectos que no terminaba, prometiendo cambios que nunca llegaban. Cuando se quedó sin trabajo, otra vez, la decisión de abrirle la puerta de mi casa se sintió automática. No porque fuera fácil convivir con él, sino porque no sabía decirle que no. Mi pareja, Valeria, estuvo de acuerdo. Ella tenía ese corazón grande que todo el mundo admira pero que pocas personas saben cuidar. Me dijo que era lo correcto, que la familia debía apoyarse, que las personas no cambian si no se les dan oportunidades. Yo estuve de acuerdo porque necesitaba creer que esta vez sería diferente. Al principio lo fue. Luis cocinaba, limpiaba un poco, hablaba con nosotros con entusiasmo sobre posibles trabajos, nuevos comienzos, oportunidades que según él estaban por venir. Parecía motivado, enfocado, casi maduro. Pero como toda fachada construida sobre un impulso emocional, terminó cayéndose pronto. Su habitación comenzó a convertirse en un caos, ropa tirada, platos sucios, basura acumulada. Empezó a quedarse despierto hasta las 3 de la mañana viendo videos, jugando, arrastrando sillas, riéndose fuerte mientras Valeria intentaba descansar para levantarse temprano al día siguiente. Y aunque esos detalles irritaban, no eran suficientes para pensar en echarlo. Lo que realmente empezó a destruir nuestra convivencia ocurrió de manera silenciosa, casi imperceptible. Fue como dejar caer gotas de agua sobre una piedra, al principio no pasa nada, pero tarde o temprano se rompe. Luis siempre tuvo esa habilidad, o defecto, de sentir rápidamente las inseguridades de las personas. En Valeria detectó una muy clara, el miedo a ser traicionada. Ella venía de una relación anterior llena de engaños, mentiras y promesas rotas. Yo había pasado 2 años sanando lo que otro había destruido. Habíamos construido una relación basada en confianza, comunicación y estabilidad. Y tal vez por eso nuestra relación era un blanco tan perfecto para la inseguridad de Luis. Los primeros comentarios parecían bromas, simples frases lanzadas al aire. Que si yo hablaba demasiado con cierta compañera del trabajo, que si últimamente salía tarde, que si me veía distraído, que si los hombres cambian cuando se acomodan demasiado. Valeria reía al principio. Yo también. Pero el veneno que se disfraza de chiste siempre encuentra manera de quedarse. Poco a poco, la risa se convirtió en duda. La duda en silencio. Y el silencio en noches enteras donde sentía que Valeria estaba a mi lado físicamente, pero emocionalmente muy lejos. Un día la encontré mirándome como quien intenta descifrar un acertijo que duele resolver. Me preguntó si había algo que necesitara decirle. Mi corazón se aceleró, no por culpa, sino por miedo a lo que estaba comenzando a insinuarse en nuestra vida. Intenté restarle importancia, decirle que era estrés, cansancio, ansiedad, lo que fuera. Pero sus ojos tenían esa mezcla de amor y temor que uno no quiere ver en la persona que ama. Lo peor vino cuando empecé a notar comportamientos extraños de Luis. Lo encontraba hablándole a Valeria en la cocina,
con una postura demasiado seria para ser una conversación casual. En cuanto yo aparecía, cambiaban de tema, fingían normalidad, guardaban algo que yo no alcanzaba a ver. Empecé a sentir que Luis se había infiltrado en la parte más delicada de mi relación, la confianza. Y aún así, traté de ignorarlo. Porque uno no quiere creer que su propio hermano lo esté debilitando intencionalmente. No quiere aceptar que la sangre también puede traicionar. No quiere imaginar que la persona que creciste protegiendo ahora está destruyendo tu vida desde adentro. Hasta que el primer quiebre ocurrió. Valeria me acusó, con la voz temblando, de haber visto a otra mujer. Yo pensé que era una confusión. Pero cuando me dijo que Luis se lo había dicho, que Luis lo había visto con sus propios ojos, entendí que el problema era mucho más grande de lo que creía. Negué todo, por supuesto. Expliqué dónde había estado. Mostré mensajes, correos, llamadas. Pero la duda, una vez sembrada, tiene raíces profundas. Y Luis las regaba cada día sin que yo lo supiera. Encontré a Valeria llorando más seguido. Yo estaba más irritable. Luis parecía misteriosamente cómodo en medio del caos que él mismo generaba. No lo veía como un manipulador. Lo veía como mi hermano confundido, herido, tratando de llamar mi atención. Pero eso no hacía el daño menos real. La convivencia se volvió insoportable. Las discusiones con Valeria aumentaron. La tensión entre Luis y yo crecía. Pero el derrumbe final ocurrió el día en que escuché algo que me dejó helado. Luis, con absoluta calma, le decía a Valeria que yo era alguien que sabía esconder muy bien las cosas. Que él solo quería protegerla. Que no entendía cómo ella confiaba tanto en mí cuando yo había sido, según sus palabras, dos personas distintas toda la vida. Esa frase fue el golpe definitivo. Porque no era solo una mentira. Era un ataque directo al amor que yo había construido con paciencia durante años. Y ahí la parte más oscura. Cuando Valeria lo abrazó llorando, Luis me miró desde lejos. No con culpa. No con vergüenza. Sino con una satisfacción silenciosa que nunca voy a olvidar. Ese día entendí que la persona que más daño me estaba causando era alguien a quien yo había estado salvando desde niño. Y también entendí que, si no hacía algo, iba a perderlo todo. Echar a Luis de casa no resolvió nada. Apenas cerró la puerta detrás de él, sentí que lo que había hecho no era un acto de autoridad, sino una declaración de guerra contra una parte de mi pasado que nunca había aprendido a manejar. Valeria estaba sentada en la sala, con las manos entrelazadas, mirando hacia el piso como si tratara de entender cuál de los dos había roto realmente nuestra vida. Yo sabía lo que estaba pensando, que quizá había exagerado, que quizá había actuado impulsivamente, que tal vez mi rabia nubló mi juicio. Y en cierta forma, tenía razón. Pero también sabía que si seguía permitiendo que Luis viviera con nosotros, la relación que yo tenía con ella no iba a sobrevivir. Esa tarde no hablamos mucho. Era como si entre los dos hubiera un tercer invitado, la duda. Esa duda alimentada por las insinuaciones de mi hermano, por las inseguridades pasadas de Valeria, por mis propios errores de comunicación. Sentí que la casa estaba cargada de una electricidad emocional que podía explotar al menor movimiento. Al día siguiente, Valeria se fue a trabajar sin darme un beso. No fue intencional, no fue cruel, simplemente estaba saturada. Yo me quedé parado en la puerta mirando cómo se alejaba, sintiendo que el hilo que nos unía se hacía más delgado. Intenté enfocarme en mis responsabilidades, pero mi mente giraba en círculos. ¿Qué estaría pensando ella? ¿Qué estaría diciendo Luis ahora que estaba resentido? ¿Qué iba a pasar con nosotros dos después de esto? Cuando Valeria volvió aquella noche, su mirada me dijo que algo había cambiado. No era hostilidad, era cansancio. El tipo de cansancio que te envejece emocionalmente, que te roba energía para discutir, para pelear, para incluso intentar entender. Me dijo que necesitaba tiempo. Tiempo para pensar. Tiempo para entender por qué su vida había dado un giro tan brusco. Tiempo para procesar que mi propio hermano había sembrado tantas dudas en su mente que ya no sabía qué era verdad y qué no. Esa noche dormimos espalda con espalda. Literalmente. Y pocas veces me había sentido tan lejos de alguien que estaba justo a mi lado. Con los días, las cosas no mejoraron. Valeria estaba distante. Seca. Quietamente dolida. Yo intentaba acercarme,
pero cada intento terminaba chocando contra un muro invisible que no había estado ahí meses atrás. Era como si la casa hubiese sido reordenada emocionalmente, mi lugar ya no era tan claro, y el de Luis seguía presente como un eco tóxico, aunque él ya no viviera con nosotros. Entretanto, Luis comenzó a enviar mensajes. Al inicio parecían intentos de reconciliación, pero muy pronto entendí que no era eso. Nos culpaba por echarlo. Decía que habíamos exagerado. Repetía que él solo quería ayudar. Nunca admitió nada. Y en cada palabra suya, había una manipulación suave, disfrazada de victimismo. Yo lo conocía. Sabía leerlo. Sabía que esas palabras no eran un puente. Eran un anzuelo. No se lo mostré a Valeria. No quería cargarla más. Pero ella ya estaba desmoronándose lentamente, sin que yo pudiera detenerlo. Una noche, al volver del trabajo, la encontré sentada en el borde de la cama con los ojos rojos. No me dijo qué le pasaba. No hacía falta. Esa expresión de ruptura, de agotamiento emocional, era el resultado directo de lo que Luis había sembrado durante semanas, pero también era reflejo del miedo interno de ella, de sus heridas pasadas, de todo lo que nunca había sanado del todo. Yo intenté abrazarla, pero ella apenas se movió. Y ese gesto, tan simple, me dolió más que cualquier palabra. Mientras nuestra relación tambaleaba, mi propia mente empezó a jugar en mi contra. Me preguntaba si había sido demasiado duro con Luis. Si lo había echado por impulso. Si mi deber como hermano era aguantarlo aunque me destrozara la vida en el proceso. Pero cada vez que lo pensaba, recordaba su sonrisa. Esa sonrisa fría cuando me dijo que yo había cambiado, que Valeria no era tan especial, que él solo estaba protegiendo lo que era suyo. Como si yo fuera un objeto que él perdió cuando comenzó a necesitarme menos. Luis no quería una familia. No quería una vida propia. Quería a alguien a quien aferrarse para justificar su propio caos. Y yo había sido ese alguien durante años. Creo que por eso dolía tanto. Porque echarlo no fue solo sacarlo de mi casa. Fue sacarlo de un rol en mi vida que yo ya no podía sostener sin destruir lo que estaba construyendo con Valeria. Las semanas siguientes fueron un equilibrio extraño entre convivencia y distancia emocional. Valeria no terminaba de irse, pero tampoco terminaba de quedarse. Yo seguía amándola, pero no sabía cómo demostrarlo sin parecer desesperado. Luis, desde afuera, seguía enviando mensajes que parecían piedras envueltas en papel suave. Sentí que estaba perdiendo dos relaciones al mismo tiempo. La que tenía con Valeria. Y la que por años había tenido con mi hermano. Entonces ocurrió algo que cambió todo. Una tarde, mientras Valeria doblaba ropa en silencio, se detuvo de pronto, respiró hondo y me dijo que Luis la había llamado. Yo me quedé helado. Ella continuó. Dijo que mi hermano le había pedido perdón por todo. Que le había confesado estar celoso, sentirse desplazado, sentir que yo lo abandonaba. Que no quería hacernos daño, pero estaba resentido porque mi vida seguía avanzando y la suya no. Valeria lloró mientras lo contaba. No porque lo perdonara, sino porque por fin entendía que lo que había vivido no era intuición o inseguridad, sino manipulación emocional directa. Ese momento no arregló nuestra relación, pero detuvo la caída. Como si por fin pudiéramos apoyar los pies en el fondo antes de seguir hundiéndonos. Valeria me dijo que necesitaba espacio, pero que ya no dudaba de mí. Yo sentí que podía respirar por primera vez en semanas. Sin embargo, algo más tenía que suceder. Un cierre. Una conversación pendiente. Una verdad que debía salir a la luz para que la herida no quedara abierta. Ese cierre llegó días después en forma de mensaje. Un mensaje de Luis donde decía que iba a buscar ayuda. Que entendía que había cruzado límites. Que no sabía cómo manejar su vida sin depender de la mía. Y aunque ese mensaje no borraba el daño, sí cambió la forma en que yo cargaba la historia. Porque descubrí algo que nunca había querido aceptar. No puedes salvar a alguien que no quiere salvarse. No puedes sostener una vida ajena mientras la tuya se derrumba. No puedes pedirle a una relación que sobreviva a un tercero que no quiere verlos felices. Ese fue el instante en el que entendí que echar a Luis no había sido un acto egoísta, sino un acto necesario. Doloroso, tormentoso, culpable, pero necesario. Porque a veces amar a alguien significa poner distancia.
Y a veces proteger tu relación también implica protegerte a ti. Y aunque eso no borra el daño, sí cambia la forma en que uno carga esa historia. Pero ese fue apenas el comienzo de un camino mucho más largo. Uno que no solo transformó mi relación con Valeria, sino también mi relación conmigo mismo y con la idea que siempre tuve de lo que significa ser hermano. Después de que Luis se fue, la casa quedó extrañamente silenciosa. No era un silencio cómodo. Era un silencio que pesaba, que llenaba cada espacio, que hacía que cualquier movimiento, una taza sobre la mesa, la puerta del refrigerador, el sonido del agua en la ducha, resonara con una intensidad incómoda. Valeria y yo convivíamos juntos, pero en un estado tenso, casi frágil. Había momentos en los que parecía querer hablar, pero se detenía a mitad del intento, como si todavía no supiera qué creer. Yo, por mi parte, trataba de no presionarla. Sabía que yo era la persona que más la amaba. Pero también entendía que, durante semanas, ella había vivido bajo la manipulación de alguien en quien confiaba, alguien que compartía nuestra casa, alguien que hablaba desde adentro. Su silencio no era rechazo. Era confusión. Y mi paciencia no era resignación. Era amor. En los días siguientes, Luis intentó contactarme. Mensajes cortos, entrecortados, llenos de esa mezcla familiar entre culpa y manipulación que tantas veces había usado para que yo volviera a rescatarlo. Pero esta vez no respondí. No porque lo odiara, sino porque por primera vez me di cuenta de que mi silencio no era abandono. Era límite. Y los límites, aunque duelan, también son una forma de amor. Lo que sí respondí fueron los mensajes de mi madre. Ella quería saber qué había pasado, porque Luis estaba diciendo que yo lo había echado injustamente. Yo no le conté todo. No por proteger a Luis, sino porque hay realidades que solo entienden quienes las viven desde adentro. Le dije lo justo, lo necesario, sin entrar en detalles que lastimarían más de lo que sanarían. Mi padre, en cambio, fue más directo. Me dijo que hiciera lo que necesitara para proteger mi vida. Que amar a un hermano no significa sacrificar tu estabilidad emocional. Que a veces la sangre une, pero también hiere. Ese mensaje me acompañó durante semanas. Mientras tanto, con Valeria las cosas avanzaban de manera extraña, casi impredecible. Había noches en las que se acercaba a mí lentamente, como quien tiene miedo de volver a confiar. Y otras en las que se alejaba, como si aún necesitara espacio para procesar todo lo que había pasado. No la culpaba. Yo tampoco habría confiado fácilmente si un tercero, alguien con acceso a mi intimidad, hubiera plantado dudas tan profundas. Pero la clave llegó una tarde en la que Valeria encontró, por accidente, algo en el cuarto que había sido de Luis, una libreta vieja con notas sueltas, pensamientos escritos sin orden, frases que Valeria reconoció como semillas de las inseguridades que él le había implantado. No eran confesiones explícitas. No era una lista detallada de todo lo que había hecho. Pero sí era suficiente para que entendiera que muchas de sus dudas no habían nacido de sus intuiciones, sino de las palabras de alguien que necesitaba verme caer para sentirse acompañado en su propia caída. Esa noche Valeria lloró. Pero no de tristeza. Lloró de alivio. De reconocimiento. De entender, por fin, que yo no era el hombre que ella había creído que era durante esas semanas oscuras. Lloró porque la verdad, esa verdad que yo había intentado mostrarle desde el inicio, por fin tenía un peso distinto. Fue la primera vez, en mucho tiempo, en la que durmió abrazada a mí sin temblar. Pero reconciliarse no borra las cicatrices. Sanar no significa olvidar. Y aunque Valeria volvió a confiar, yo sabía que la herida que mi hermano había abierto aún tenía bordes filosos. Comenzamos a ir a terapia juntos. Y ahí entendimos que nuestra relación no había sido destruida por una traición real, sino por una percepción falsa construida por alguien que no sabía amar sin destruir. Muchas cosas quedaron al descubierto. La inseguridad de Valeria. Mi tendencia a ser demasiado protector con Luis. La incapacidad de ambos para detectar la manipulación emocional que se daba en la casa. Fue doloroso. Fue incómodo. Pero fue necesario. Con el tiempo, la relación no solo se reparó. Se volvió más sólida. Y para mí, eso fue un aprendizaje que aún llevo como una cicatriz invisible. A veces, para salvar lo que amas, tienes que perder lo que te destruye. Aunque sea familia. Aunque te duela. Luis, por su parte,
tardó meses en enfrentar la realidad. Durante un tiempo, se refugió en amigos que le daban la razón sin conocer la historia completa. Luego comenzó a buscarme con más insistencia. Primero como víctima. Luego como arrepentido. Finalmente como alguien que por fin aceptaba que había cruzado todos los límites posibles. La última vez que lo vi, mucho tiempo después, estaba diferente. Más delgado. Más callado. Más consciente. Me pidió hablar. Esa conversación no fue fácil. Me dijo que no sabía por qué había hecho lo que hizo. Que se había sentido desplazado, olvidado, dejado atrás. Que ver a Valeria y a mí construir una vida sólida le recordaba todo lo que él no había podido lograr. Que no quería destruirme, pero que, en su confusión, terminó hundiéndome para no sentirse solo en su dolor. Lo escuché. No lo interrumpí. No lo justificaba. Pero lo entendía. Porque el sufrimiento también tiene formas torcidas. Cuando terminó, no sabía si abrazarlo o alejarme. Pero al final, hice lo único posible. Puse límites claros, firmes, con amor y con distancia. Le dije que todavía era mi hermano, pero que ya no podía ocupar ese lugar dentro de mi vida donde tenía permiso de herirme sin darse cuenta. Y entendí algo que cambió mi forma de ver todo. No fui cruel al echarlo de casa. Cruel habría sido permitirle quedarse hasta destruir lo que estaba construyendo con Valeria. Y lo que estaba tratando de construir dentro de mí. Hoy, después de todo lo que pasó, puedo decir que el dolor ya no manda. Que la herida ya no sangra. Que la historia, aunque dura, ya no pesa como antes. Valeria y yo seguimos juntos. Más fuertes. Más comunicativos. Más conscientes de lo frágil que puede ser el amor cuando alguien sin límites entra a tu vida. Luis está mejor. Tiene un trabajo estable. Vive solo. Y aunque nuestra relación cambió para siempre, ahora es más honesta, más real. Entendí que amar a alguien no significa permitir que te destruya. Que la familia no siempre se trata de aguantar, sino de aprender a decir hasta aquí cuando es necesario. Que a veces, proteger tu vida implica alejarte de quien te arrastra hacia lo peor de ti mismo. Y sí, eché a mi hermano de casa. Y sí, eso arruinó parte de nuestra historia. Pero también salvó otra parte que era más importante. Mi relación, mi paz mental, mi futuro. Porque a veces, lo más difícil no es abandonar a alguien, sino abandonarte a ti mismo para sostenerlo. Y yo decidí, por primera vez, no soltarme a mí.